Señor, gracias por esta mañana, por lo que hemos estado viviendo durante estas 2 reuniones. Gracias por todo el equipo de servicio, de muy temprano, Señor, dispuestos, disponibles. Gracias por la unidad. Gracias por tu presencia, que es notoria cuando te adoramos, cuando cantamos. Gracias, Señor, por tu bendición. Pero queremos que podamos oír tu voz. Cada uno, Señor, podamos oír tu voz. Abre nuestro entendimiento, ilumínanos, Señor. Trae salud, trae sanidad, trae visión y dirección a través de la palabra. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ya? Bien, vamos a leer entonces Génesis capítulo 2, algunos versos. Versos 8 y 9. Estoy leyendo versión NTV. Dice: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén. Esto lo enseñamos en la escuela, ¿no? Lo aprendemos allí en los programas. El Edén es toda una zona. Y en el Edén, en medio del Edén, Dios planta un huerto, ¿no? El jardín del Edén no solo el espacio, sino el Edén era mucho más grande que solo el jardín. Pero en medio del Edén, geográficamente también lo mostramos allí, así que estoy haciendo un poco de publicidad a la escuela. Entonces, en medio del Edén, Dios planta un jardín. Esto ya en la creación. Un huerto. En el oriente. Y allí puso un hombre, allí puso al hombre, ¿no? Que había formado. El Señor Dios, de aquí quiero subrayar esto, hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos, ¿no? ¿Qué hizo? Que crecieran ¿de dónde? Del suelo. ¿Le asombra eso? No, es natural, ¿no? Ahí crecen. En medio del huerto, aquí hay otro, puso, y lo dije en la mañana, yo no he estudiado hebreo, pero sí buscamos en hebreo lo original para poder entender el contexto, lo lingüístico, lo geográfico, lo religioso, lo cultural. Y aquí usa otra palabra y dice que puso, ¿no? Puso allí en el huerto del Edén el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Vale decir que este árbol o estos 2 árboles no es que nazcan como los otros desde la tierra, sino que Dios los puso, ¿no? Y aquí quiero entrar a otro término hebreo de árbol. Árbol, cuando usa este árbol de la vida o usa árbol del bien y el mal, está usando la palabra en hebreo porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y algunas partes en arameo, que era la lengua, por ejemplo, de Jesús, lo que más se hablaba en ese tiempo. Entonces, por eso vamos al hebreo. Y el árbol en hebreo es etz, etz, ¿no? Cuando está hablando, y Dios puso etz en el huerto. El etz de la vida y el etz de la ciencia del bien y del mal. ¿Ya? El etz, que es el masculino, en hebreo también, de la palabra consejo. O sea, Dios puso el etz, Dios puso el consejo en el huerto. El de la vida y el consejo de la ciencia del bien y del mal. Y toda esta pregunta teológica, si Dios es tan bueno y Dios sabía que el hombre, ¿por qué puso este árbol allí? Bueno, hay varias interpretaciones y una que me hace mucho sentido es en esto del libre albedrío y del amor, ¿no? De tener libertad para decidir. En el amor hay libertad para decidir, si no es esclavo de, ¿no? Se subyuga a alguien. En el amor hay libertad, ¿no? ¿Sí? No, yo te amo no por obligación, no es porque no tenga otra posibilidad, no es porque tenga otra opción. Yo te amo porque decido amarte. Entonces, al poner esto también, el hombre debería responder en amor bajo una decisión, no porque no tenga otra opción, sino porque también decide responder en amor a Dios, ¿no?
Y por eso está esta posibilidad. Entonces Dios pone esto, que es el masculino de la palabra consejo. El consejo viene de la sabiduría. Y el sabio es el que aconseja. Entonces el árbol, cuando hablamos del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, es una metáfora de un concepto, ¿no? No es este árbol natural y la manzanita, sino es una metáfora de un concepto, de una forma de ver el mundo. Un concepto y de una forma de ver el mundo. Es de una nueva perspectiva de la vida. Entonces, tengo dos opciones de cómo ver el mundo y de cómo ver la vida. Y me alimento de acuerdo del fruto que coma. Del etz de la vida o del etz de la ciencia, del bien y del mal. Por lo tanto, reitero, el comer del etz, que es en hebreo, comer del árbol, significa introducir, ¿no? Cuando como del fruto de esto, significa introducir a tu sistema de pensamiento, ¿no? Lo que de allí estoy absorbiendo. Si como del etz, del fruto, del etz, del árbol de la vida, voy a introducir a mi vida un sistema de pensamiento, de ese consejo, de esa sabiduría. O del etz, del árbol de la ciencia del bien y el mal, voy a introducir un sistema de pensamiento. Y Dios nos viene hablando, por eso recuerdan 2 o 3 domingos atrás cuando hablamos del consejo del Señor, diciéndole a sus discípulos y luego obviamente para nosotros la iglesia, cuídense de la levadura, ¿se acuerdan? De los fariseos, de los saduceos y de Herodes, ¿no? De lo que leuda, de lo que finalmente te forma. De los fariseos, cuídense del espíritu religioso. De los saduceos, cuídense del espíritu materialista. Y de Herodes, del sistema político. Estaba hablando Jesús cuando faltaba pan. Le dijo, si de algo se van a preocupar, preocúpense de esto, ¿no? No coman de esto. No sean leudados por estos sistemas de pensamiento, filosofías terrenales. Porque detrás de esto, lo hemos visto también, detrás de todos estos movimientos, de todos estos sistemas de gobierno, de cultura, hay un ser espiritual, hay un movimiento espiritual. Es por lo menos lo que yo creo, percibo y entiendo de lo que la Escritura me revela. Después de la caída, ¿verdad? Y los seres espirituales, cuando las naciones se dispersan, sujetan y dominan y provocan, ¿no? Una actitud y una cultura y un movimiento. Y el Señor trae y revela el mundo espiritual. Jesús vino a revelarnos también el mundo espiritual. Y hacer ver que todo el comportamiento del hombre y todo lo que hay en el mundo responde a lo espiritual. A lo espiritual. Somos seres espirituales. Por eso el Señor dice, anden en el espíritu, despiertos, vivos en el espíritu, entendidos en el espíritu. Así que, por eso Dios nos viene hablando. Y no hemos cuidado de eso, ¿no? Porque está la palabra, lo hemos predicado, pero estamos atentos a eso, ¿no? ¿Cuál es nuestro sistema de pensamiento? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo funcionamos? ¿Qué me moviliza? ¿Qué me mueve? ¿Qué me motiva? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me hace reaccionar? Porque mi sistema de pensamiento va a provocar en mí una acción, ¿no? De cómo yo vea la vida, de cómo vea el mundo. Va a provocar en mí una acción, una respuesta a las circunstancias que esté viviendo. ¿Sí? Podemos tener 2 o 3 personas viviendo, estando en el mismo espacio, y la respuesta a eso, la actitud a eso, la acción frente a eso, ¿no? Va a responder de acuerdo a mi sistema de pensamiento. En cómo he sido formado, en cómo he sido creado, cómo veo el mundo, cómo veo la vida. Así que Dios nos ha venido hablando de esto y que nos cuidemos de esto. Después también, el domingo pasado, también en la segunda reunión, hablamos de la caída de Salomón, ¿se acuerdan o no? Salomón, el hombre más sabio, finalmente termina también de mala manera y luego el reino se divide. El consejo de Dios era cuídate
no te cases con mujeres paganas, extranjeras, porque van a introducir en tu sistema religioso y a través de tu mente idolatría, adorar a otros dioses. ¿Se acuerdan, no? Y el corazón, cuando ya fue viejo Salomón, finalmente cedió a esto, ¿no? Y el pueblo que tenía que adorar al Señor, que Dios estaba sobre ellos, la bendición de Dios, termina siendo un pueblo politeísta, pagano, y que terminó incluso finalmente en las generaciones siguientes con la adoración a Dios y levantando otros dioses que comenzaron a transformar el pensamiento del pueblo y por lo tanto la respuesta del pueblo y alejarse de Dios. ¿Se acuerdan de estos tres dioses por lo menos que Salomón con las mujeres, ¿no? Tuvo ¿cuántas? 700 mujeres, 300 concubinas y levantó estatua y adoración, culto a Astoret, ¿se acuerdan? La diosa de la sexualidad, a Moloc con los sacrificios a los niños y a Quemos, al dios de la guerra que ellos tenían. Finalmente no era Dios quien les guardaba, no era Dios en quien confiaban, sino levantaron idolatría y esto trajo división al pueblo. Esto es entonces introducir un concepto a tu vida, a tu mente, a tu ser. Y yo luego eso lo introduzco en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Introducir un concepto o una sabiduría que a partir de ahí verás el mundo según eso. Eso lo vemos en Cosmovisión, también en la escuela. Otro guiño ahí a la escuela para que podamos estar, ¿ya? De cómo, con qué lentes veo el mundo. Y va a depender de múltiples factores, esencialmente donde nazco, cómo me crío, cómo me enseñan a ver el mundo también. Nosotros con Grace, con mi esposa, que vamos a cumplir 28 años de matrimonio, en mayo, el 2 y el 3 de mayo, me acuerdo bien, a las 17 horas del día 2. ¿Sí? Gracias. No está, pero es verdad. Yo venía con una sistema de pensamiento, una cultura de vida enseñada por mis padres, que a mi parecer fue buena, me ha bendecido y agradezco mucho. Y mi esposa, de la misma manera, venía con un sistema de pensamiento, con la cultura, filosofía de vida enseñada por sus padres, la cual igual agradezco a mis suegros por esa enseñanza hacia ella. Pero cuando nos juntamos, obviamente, no éramos iguales. Y enfrentamos situaciones de forma distintas. Ahora los dos estábamos pasando como siendo uno solo por circunstancias únicas, pero vistas de formas distintas. Que antes, de acuerdo a la enseñanza de los padres o de las familias, se enfrentaban de formas distintas. A veces similar, pero no igual. Entonces tuvimos que ir al complemento. Y ese complemento, aunque era conversado, nunca fue tan genuino como cuando los dos fuimos mayormente transformados a la mente de Jesús. Entonces, yo venía con sistema de pensamientos de mis padres, está bien, voy teniendo experiencias nuevas en la vida, pero ahora mirada desde el punto de vista de Jesús, le empecé a enfrentar de una forma distinta. Y mi esposa de la misma manera, de una forma distinta en Cristo. Ahora, en Cristo los dos podemos mirar las cosas de la misma manera juntos, ¿no? Y esto nos ha traído una unidad hermosa hasta aquí y espero que hasta que la muerte nos separe. Pero no por propias capacidades, sino porque la obra de Cristo en nosotros nos ha hecho enfrentar esto de la misma manera. Dios ha ido transformando nuestra mente. Hemos tenido que decidir mirar las cosas como Jesús las ve. Pero eso no ha sido solo una respuesta humana y el esfuerzo humano, sino gracias Señor porque ha ido transformando mi vida y la de mi esposa. Y juntos ahora enfrentamos de la misma manera. Y eso, introdujimos un sistema de pensamientos de la mente de Cristo
de acción y de cultura a nuestro hogar, a nuestra familia, que nos ha permitido construir el matrimonio. Y de ese sistema de pensamiento y filosofía de vida y cultura del reino, fuimos educando a nuestras hijas. Y es lo que de alguna forma también hemos querido llevar a la iglesia. Pero tuvo que ser revelado y transformado. Morir al Misael terrenal, y para que el Señor me despertara y me levantara el espíritu, y aún sigue trabajando en mí. Gracias, Señor, por tu paciencia, para poder ir siendo más como Él. Entonces, esto tiene que traer cambio en nosotros, transformación en nuestras vidas. El evangelio del reino de Dios no es, vamos a decir, acciones religiosas donde cubro o tengo pactos para un bienestar terrenal y respondo de una acción religiosa a eso, sino es un cambio de vida. Entender que ahora estoy en el reino de Dios y comienzo a vivir conforme a la cultura del reino de Dios, de las leyes del reino de Dios. ¿Ya? La vida de Cristo tiene que provocar un cambio en mí. Y ese cambio o esa actitud, esa acción de vida va a depender mucho o esencialmente todo de qué estoy comiendo, qué estoy introduciendo a mi vida. ¿De qué etz estoy comiendo? Del etz, del árbol. Del consejo. ¿De qué consejo estoy viviendo? ¿Qué consejo alimenta mi pensamiento? ¿Qué consejo alimenta mi corazón? ¿El consejo del árbol del bien? ¿De Cristo? ¿Del Señor? ¿O el consejo del árbol, del etz, de la filosofía, del bien y el mal? ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo enfrentas el mundo? ¿Somos como Jesús? ¿Miramos las cosas como Él? ¿Accionamos como Él? ¿Tenemos su carácter? Y aquí hay un mundo espiritual y una guerra espiritual. Para que no vivamos, para que tú y yo no vivamos en el maravilloso diseño de Dios y en su propósito, en la vida. Si estamos en Cristo y Cristo en nosotros, tenemos la vida. Y si tenemos la vida, deberíamos disfrutar la vida. Por eso hay tanto alrededor de nosotros promocionando el árbol de la ciencia del bien y del mal, el etz, ¿no? Para que comamos de él y de ese fruto. Y va a transformar nuestra vida a eso. ¿El árbol del conocimiento del bien y del mal o el árbol de la vida? ¿De qué estamos comiendo? ¿De qué te alimentas en el día? ¿De qué consejo? ¿De qué sabiduría? Decía, la contaba en la mañana que me tocó ir porque están fallando estos. No yo, estos. Entonces me preguntaban, ¿cuánto tiempo pasas detrás de la pantalla? Mínimo 3-4 horas, me dijeron. 3-4 horas. Para mí es demasiado. Yo todavía soy de la vieja escuela, ¿no? Yo leo la Biblia en papel, leo libros papel, no me concentro mucho en lo digital. Y si hay algo, prefiero imprimir, ¿no? Para subrayarlo ahí. También me cuesta más subrayar esto en lo digital. Entonces, disminuí bastante eso. Pero hablábamos allí del tiempo que la gente pasa en pantalla, consumiendo. Pero el tema es, si pasas tanto tiempo enfocado en una pantalla, vale decir que estás alimentando tu vida, tu pensamiento de algo. Tenemos que tener cuidado. Y hemos hablado mucho de esto. Estos días nada más está saliendo, hago un paréntesis, pero creo que puede servir, principalmente a los papitos. Lo pueden analizar, no quiero demonializar todo, pero hay que revisar las cosas, ¿no? Va a salir una película que ya está en los cines, que es Zootopia, ¿no? Zootopia 2, ¿no? ¿Cuántos vieron la Zootopia 1? Amén, aleluya.
Ahora viene la 2, ¿no? Entonces, pero me he dado cuenta, me he estado revisando algunos comentarios de eso, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no? Hay un personaje que se llama Jesús y hay otro que es la serpiente antigua que también está en Zootopia 1, ¿no? Y hay un león ahí que es el mayor de todos. Finalmente la trama es, tampoco he leído el libro negro, pero sí he indagado un poco a saber de qué trata. Y final la trata es lo mismo que el libro negro, que el libro satánico, ¿no? Y finalmente donde la serpiente antigua termina siendo la víctima y el reino bueno, y tanto Jesús como el león o el cachorro que aparece ahí son los malvados, trastornando todo y engañando el consejo. Hay que observarlo, hay que mirarlo. Ah, si son dibujos, cuidado lo que estamos consumiendo. ¿Sí o no? Es un dato, revísenlo. Cerramos paréntesis. ¿Ya? Revísenlo. No vamos a ir al cine, hija. La excusa, nada. Así que son dos formas de vivir. Son dos formas de ver el mundo. Adán eligió la incorrecta, a mi parecer. No sé si están de acuerdo con eso. Pero Adán eligió la incorrecta. Decidió vivir bajo la experiencia del bien y del mal, separado de Dios, en vez de experimentar la vida. Esto es, familia, iglesia, esto es más profundo y que va más allá de árboles y de frutos naturales. Esos son conceptos que al comprenderlos nos llevan a otro nivel de entendimiento espiritual. ¿Por qué estamos apagados al espíritu? ¿Por qué no podemos percibir las cosas espirituales? ¿Por qué no estamos oyendo a Dios? ¿Por qué nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras respuestas de la vida, nuestras actitudes no están siendo como Jesús? ¿O será que estamos comiendo muy poco del árbol de la vida? ¿Cómo ve Jesús el mundo? ¿Cómo ve Jesús al hermano? ¿Cómo ve Jesús incluso al enemigo? ¿Cómo ve Jesús la iglesia? ¿Cómo ve Jesús lo que está pasando en el mundo? ¿Podemos estar mirando como Él las cosas? ¿Cuánto valor le estamos dando a lo terrenal por sobre lo celestial? Y esto es porque Dios quiere manifestar mayormente su reino, con mayor poder, con mayor potencia. Yo leo el libro de los Hechos y cada vez que lo estoy leyendo, digo, Señor, o cuando leo a Jesús, veo a Jesús en el Evangelio, digo, Jesús, y esto también es para la iglesia, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué la iglesia duerme? Pablo dice, ¿de dónde vienen los pleitos, las divisiones, las contiendas entre ustedes? Hablando de la iglesia. Viene de su propia concupiscencia. Y al alimentarla del consejo, del Erz, de la ciencia, de bien y el mal, del reino, con toda su filosofía, va a hacer que aflore. Ya quiero ir a los 20:26. Solo que Dios traiga revelación de esto y traiga fe. Dios había dado una orden para cuidar al hombre. Lo hemos dicho, los no de Dios tienen un corazón, tienen un sentido, en amor. Hay otro reino que quiere esclavizarnos, destruir la imagen, traer muerte y corromper la creación del Padre. Génesis 3:1 dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Esa fue la pregunta que le hizo. Dice que la serpiente era
la más astuta o astuto. Y lo hemos hablado, lo hemos enseñado, lo hemos estudiado también, que no es la serpiente como el animal, sino en el original habla de un querubín, los querubines figura de serpiente, por eso la mujer o el hombre no tuvieron ni temor ni lo rechazaron, pero era un ser caído, rebelde, que vino con esta ciencia, con esta filosofía, con este consejo, y pone duda en la mujer y luego en el hombre. ¿Y qué hace dudar? La palabra de vida. Con que Dios dijo, con que Dios dice esto te aconseja Dios. ¿Y qué te dice el consejo de la ciencia bien y mal? Era astuta y sigue siendo astuto. Sigue siendo astuto. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que saber oír la voz del Señor. Y por eso tenemos que tener fuerza en nuestras decisiones. Pero eso va a depender de cómo estamos viviendo la vida en el Espíritu. Juan 17, verso 13 al 18 dice: ahora voy a ti. Jesús en la última cena, orando con sus discípulos, Él ya se iba, tenía que ir a la muerte, a la cruz por nosotros, al sacrificio por nuestras vidas. Y Él está orando a Dios porque está dejando a sus discípulos y el legado, porque viene la iglesia. Y Jesús ora al Padre, le está orando ya al Padre. Le dice: ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de alegría. Las palabras de Jesús eran para llenarnos de alegría. ¿Cuántos se llenan de alegría con las palabras de Jesús? ¿Sí? Demostrémoslo en nuestro rostro. Amén. Eso. Y un corazón alegre hermosea el rostro. Y dice el Señor: les he dado tu palabra. Y aquí en el original, el griego está hablando del ruah de Dios, simultáneo al hebreo, de la inspiración de la vida. Les he dado tu palabra, el conocimiento de sabiduría, el consejo de sabiduría, el etz de sabiduría. Les he dado tu palabra. Y el mundo los odia. Y aquí está hablando del cosmos, ¿no? No de la tierra en sí misma. Y el mundo los odia porque ellos no pertenecen a este mundo, no pertenecen a esta filosofía de vida, a esta cultura de vida. No pertenecemos a ella. Antes estábamos envueltos en ella. Pues habla de delitos y pecados. Pero hoy ya hemos sido sacados de ahí con un nuevo pensamiento, con una nueva forma de ver la vida. Antes era tener, ahora es mejor dar. No. Antes era, me la pagas, ahora Dios nos llama a perdonar, ¿no? Por ejemplo. Y Dios dice: ya no pertenecen a este mundo. Antes consumían y vivían bajo el etz de la ciencia del bien y el mal. Ahora ya no pertenecen bajo ese sistema de pensamientos. Por eso el mundo nos odia. Nuestro sistema de pensamiento es distinto a este mundo. ¿O no? Es distinto nuestro sistema de pensamiento. Nuestra respuesta en la vida, nuestras acciones. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos? ¿Cómo vivimos nosotros la vida? ¿Es distinto a este mundo? ¿Está sujeto y está valida nuestro ser bajo el pensamiento y la mente de Cristo? Y no quiero hablar de política, solo plantear esto, no que está ahí en boga, pero el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario.
la píldora del día después, aunque hay discrepancias científicas, pero, por ejemplo, la injusticia social. Nuestro sistema de pensamiento. Por favor, de verdad, quiero bajar la política pública, terrenal de esto, llevarlo al pensamiento de Cristo en todas las cosas. El matrimonio, esposos, cómo honramos y amamos a nuestras esposas. Esposas hacia sus esposos. Nuestro sistema de pensamiento, filosofía de vida, los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. ¿De qué árbol estamos comiendo para vivir como Jesús? Si vivimos como Jesús, familia, hay fruto de vida. El que siembra para la carne cosechará corrupción y muerte. Pero el que siembra en el Espíritu cosechará para vida. Y no solo esperando la resurrección de los muertos o la segunda venida del Señor, hoy vivir la vida del Señor. Entonces, ¿cómo puedo separarme de la cultura de este mundo? Bueno, fue la oración del Señor. No te pido que le quites de este mundo, sino que los protejas del maligno, para que no caigan en la astucia de la serpiente como cayó Adán y Eva. Por eso tenemos que mirar con los ojos del Espíritu y oír. Filosofías de vida, ¿no? Con el materialismo. ¿Cuántas familias destruidas por el endeudamiento, el sobreendeudamiento? ¿Por qué? ¿Por necesidad o por necesidad de mostrar algo, de apariencia, de competencia, de envidia? Que no nos domine esto. Amén, iglesia. Amén. Porque eso te esclaviza, destruye, separa. No te pido que los quites del mundo, sino líbralos del mal. Y parece que solo cuando leemos este texto, el Señor, guárdame de no me venga una enfermedad, guárdame que no tenga un accidente, guárdame que no tenga una quiebra económica. Parece que está apuntando eso. Guárdanos del maligno, del que quiere confundir la palabra del Señor, del que quiere poner en duda la palabra de Dios sobre tu vida, de lo que Dios dice de ti, del que quiere cambiar el diseño de Dios, la asignación de Dios sobre tu vida. Jesús nos enseñó a orar: líbrame de tentación, de caer, ¿no? Así que creo que viene una temporada donde Dios quiere bendecir a la iglesia, pero tiene que la iglesia apartarse para Él. Creo que viene no solo por nosotros, sino a la iglesia. Estamos viendo un mover, un renovar del Espíritu, volviéndonos a una pasión por el Señor, en búsqueda, en crecimiento. Se trae un cambio en nosotros para alcanzar a los demás. Pero no podemos estar ganando una batalla por un lado y perdiéndola por otro lado. Dentro de nuestras propias familias, dentro de la iglesia. Por eso atentos y nos necesitamos unos a otros. Por eso una de las frases que más se repite en el Nuevo Testamento es unos a otros. Oren los unos por los otros, ámense unos a otros, cuídense unos a otros, sopórtense unos a otros. Como uno solo. Y Jesús está orando para que fuéramos uno.
Igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Haz los santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. La palabra de Dios, la Biblia, finalmente no es un libro, una historia que nos cuenta acerca de Jesús. Se revela a Cristo allí. Por eso al comer del fruto, comer de la ciencia de la vida del Señor, va a traer un sistema de pensamiento, va a transformar nuestra mente, va a transformar nuestro ser. Y va a permitir que tengamos un accionar y un enfrentar la vida como Cristo la enfrentó. Con las armas espirituales. ¿Sí? Por eso, ¿cómo estamos viviendo? Si no, esto es religioso, es de culto, es de domingo, es de reuniones, sin poder. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, del reino de Dios, porque es poder de Dios. Y eso es lo que Satanás y las tinieblas quieren impedir, que te muevas, que te manifiestes, que acciones el poder de Dios. Entonces, apártalos para ti. No es sácalos de aquí, sino sepáralos. Y no es que nos vayamos a un convento, no es que nos vayamos a un retiro y estemos todos separados. No, sino que en medio de este mundo, donde trabajo, donde vivo, donde estudio, ¿no? Donde me desarrollo, donde me desenvuelvo, apartado para el Señor. No sujeto a la filosofía y al sistema de pensamiento y a la cultura de este mundo. Eso es vivir una vida santa. ¿Y cómo lo alcanzo? ¿Cómo lo logro? Por el poder de Dios en uno. Por eso la importancia de comer del árbol de la vida. Santifícanos en tu palabra. Porque al experimentar la palabra de Dios en mí y hacer que la palabra en mí no tan solo sea de conocimiento, porque hay universidades, ¿no? Teología bíblica, pero es de conocimiento, cultura, historia, interpretación, pero no hay una búsqueda de transformación de vida. El evangelio consiste en palabras o en palabrería, dice algunas traducciones, sino en el poder y en el amor del Señor. Vamos a sentir que podemos tener una palabra inspiracional para 2026. Y Dios es contigo, y Dios lo que va a hacer contigo. Pero eso lo vamos a alcanzar si vivimos en Él. He dado este ejemplo otras veces y lo he escuchado también a otras personas. ¿Cuántos han comprado un closet en los centros comerciales que tienes que armarlo en tu casa? ¿No? ¿Te ha tocado, cierto? Abres la caja, lo pone ahí, el manual lo tiráis para allá, las piezas, y uno comienza más para acá, lo para, se pone, y quedó, y se mueve todo. Entonces tienes que ponerlo en una esquina ahí para que no se mueva para allá. Te sobran piezas. Cuando tal vez pudiste o pudimos, ¿no? Haber tenido paciencia, tomado el manual, la letra A con la letra B y la letra C. ¿Verdad? Nos demoramos tal vez un poquito más, pero queda bien. Hay una batalla para que no comas del consejo de la vida y no camines en el diseño de Dios, sino camines cojeando, herido, frustrado, desesperado. Y ese no ha sido el plan de Dios. Por eso tanto el consejo bíblico, cómo estamos construyendo la vida. Y Pablo dice finalmente, cada uno sabe cómo edifica. Ahí está la palabra. Es nuestra propia responsabilidad de cómo edificamos. Y si a alguien le está costando, por eso los cursos no son para tener programas o porque nos sobre tiempo. Son espacios que queremos donde
trae mayor revelación, es conocer más al Señor, conociéndolo más a Él. 2 Corintios dice, ¿verdad? Que ahora le podemos ver como a rostro descubierto, como cara a cara, ¿no? Y al verlo nos vamos transformando más en su imagen para ser más como Él. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Santifícalos en tu palabra. Entonces quiere decir, Jesús ora para que sus seguidores sean apartados para Dios. Santificados, eso es santidad, ser apartado. A través de la verdad. ¿Cómo sé que estoy viviendo apartado para Dios? Mis palabras me distinguen. Mi acción me distingue. Como enfrento la situación me distingue. Como jefe o como empleado. Como amigo, como hermano. Me hacen distinto. Y no porque soy evangélico, sino porque la vida de Cristo está en mí. El consejo de Dios ha transformado. Estoy comiendo del árbol de la vida y hago esto en forma natural. Amén. Entonces, a través de la verdad que el Señor define como su palabra, que es la verdad. Es decir, la enseñanza de la Biblia, el mensaje de Dios. Esto significa vivir según las Escrituras, ser guiados por ellas y consagrarse a Dios, creyendo que es la palabra de Dios, creyendo que es la verdad, estudiando y obedeciendo. Su verdad revelada. Recibimos su inspiración, su pensamiento. Cuando tú lees la palabra, ¿cuánto han experimentado esto? Que estás leyendo la Biblia y recibes una inspiración, el pensamiento de Dios, su mente, su cosmovisión. Y anula los apetitos de la carne. ¿Lo han experimentado, no? Y anula los apetitos de la carne. Por eso Jesús le dijo, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Entonces, santificados, un estilo de vida, una cultura de vida, pero también para ser enviados. Para que llevemos esto a otro y rescatemos a muchos del mundo de las tinieblas. Por último, Juan 6:33 dice, solo el Espíritu da vida eterna. ¿Quién? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra en esto? Los esfuerzos humanos no logran nada. No podemos reconciliarnos con Dios, no podemos salvarnos por nuestras acciones, no podemos alcanzar plenitud por nuestras vidas. Todo es momentáneo. No, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras, dijo Jesús, que yo les he hablado son espíritu y son vida. Wow. ¿Quieres vivir? ¿Quieres disfrutar la vida? ¿De qué árbol estás comiendo? ¿Qué consejos estás viviendo? ¿Quién domina tu sistema de pensamiento? Tu mente. Todo tan desechable en este mundo. Todo tan en papel. Los acuerdos, los pactos, los compromisos se rompen. ¿Sí? ¿Y el mundo qué dice? ¿Qué dice el mundo? Un clavo saca otro clavo. Y otro clavo, otro clavo. Y al final andamos todos heridos. Pensamiento de este mundo. Dios quiere evitar dolor, heridas, raíces de amargura, muerte, oscuridad. Dios le dijo al pueblo de Israel, pongo delante de ti dos caminos. Tú decides por cuál andar.
Y delante de nosotros está esta batalla de los reinos, poniendo estos árboles metafóricamente, todos los días, todos los días. ¿Cuál es el consejo? A través de la música hay mucho consejo. Y lo hemos escuchado tanto, ¿no? De varios que han vuelto a Jesús, cantantes de música urbana que se han vuelto a Jesús y han hablado de la influencia y de sus letras y de lo que provocan los ritmos y que buscaban. No sé si era un mensaje para cerrar el año, pero Dios cuidándonos, familia. Las palabras que yo les he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. ¿Son las palabras de Jesús las que nos inspiran a vivir? ¿Son las palabras de Jesús las que inspiran nuestro hogar, nuestra familia? ¿Son las palabras de Jesús las que inspiran la iglesia? Y si estamos fallando en algo, es una mañana para decirle: Señor, renuncio, me desvisto de esto, quiero comer de ti. Nos justificamos con tantas cosas. Mejor volvámonos al Señor. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se justificaron. Hablamos de David la semana pasada. ¿Qué hizo David? Salmo 32. Reconozco mi pecado. Perdóname. Salmo 51. Vuélveme al gozo de tu salvación. No aparte de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué vas a hacer el 2026? ¿Qué meta te has trazado para el 2026? ¿En qué punto estás, si es que lo tienes, de que será un año donde mi meta es ser como Jesús? Tener la mente de Cristo. Construir mi vida en Él. Vivir como Él. Discipular a alguien. Alcanzar a alguien para el Señor, para que sea salvo. No sé si alguien tiene estas metas para el 2026. O solo tenemos mayor adquisición, mejor salud, un año de gimnasio, un año de nueva dieta. Eso están normalmente para el próximo año. No digo que esté mal si alguien los tiene ahí, si lo logras, bien, ¿no? Pero con el corazón correcto, con un propósito correcto. Animarnos. Si somos más como Él, vivimos más como Él, imagínate cómo el reino de Dios se va a desatar entre nosotros y en favor de otros. Amén. Si hemos tenido la experiencia fuera del reino de Dios y finalmente es destrucción. Así que 2026, crecimiento a través de la santificación, apartados para el Señor. ¿Y cómo nos santificamos? Por su palabra en nosotros. No solo conocimiento, sino transferencia de vida. Y cumplir con la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio y hacer discípulos. ¿Sí? Si nos apartamos para Él, vivimos para Él, vamos a despertar en esto. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Señora, queremos vivirlo. Así que quiero cerrar con esta frase, que es de Alexander Fenter. Dice: al conocer a Jesús, los ojos se abren. Alexander Fenter era un teólogo de la Viña de Sudáfrica. Al conocer a Jesús, los ojos se abren. Los ojos se abren. La mente se ilumina. ¿Cuánto has tenido esta experiencia? Al ver a Jesús, tu mente se iluminó. ¿Verdad? El mundo espiritual. Me vi pecador, me vi necesitado de Dios. Necesité perdón de Dios. Necesitaba la vida. Al abrirse mis ojos, mi mente se iluminó. La oscuridad, el pesar, todo lo que había se comenzó a disipar. ¿No?
Bueno, a mí me pasó. Y parece que Alexander también. Los ojos se abren, la mente se ilumina. El corazón comienza a arder por amor a Dios. Pasión, ¿verdad? Y dejó de decir, voy a la iglesia porque mi papá me lleva. Perdón que haga así porque así era yo. Después, yo quiero estar. ¿Qué pasó? Y la voluntad del hombre se somete a él en amor. Wow. Los ojos se abren, la mente se ilumina, el corazón comienza a arder de pasión y mi voluntad se somete a la voluntad de Dios. Wow. Al conocerle y a vivir como Él. Y camino en el bien y en la misericordia de Dios, que me siguen todos los días. El que habita al abrigo del Altísimo, hay que habitar en Él. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él, ¿quién? El Señor, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En Él. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, porque estamos en Él. En Él. Es Él. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Aleluya, ven. Un aplauso a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el corazón de Dios. Eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Lo quieres? ¿Quieren? ¿De qué árbol estás comiendo? ¿De qué árbol estás comiendo? Apartemos tiempo para el Señor. Crece el 2026. Recibe más de Él. Y lo dije en la mañana, y si no sé, no tengo música, acércate a los chiquillos de adoración para que te apoyen con el set de canciones para adorar. No sé qué predicador escuchar. Bueno, te podemos aconsejar de algunos predicadores, algunos maestros, teólogos que están en todas las plataformas y te van enseñando y van alimentando. No sé. Vuelve a escuchar las predicaciones del canal de YouTube de la iglesia. Y va a alimentar tu vida. Y las pasiones de este mundo van a comenzar a bajar. Y la pasión por Cristo va a comenzar a aumentar y a arder por Él, como Él arde por ti. ¿Sí? Amén, Señor. Así que nada de cuadros amarillos, 31, ¿qué más? Ropa interior amarilla, ¿qué más? Uva. Oh, perdón los emprendedores, pero eso no. Lentejas. Uva, lentejas, me dije, no sé para qué, pero bueno, lo que sea. La maleta, para viajar. O para que nos echen de la casa. No, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. No hagas pactos, compromisos. Señor, heme aquí. Aquí está mi vida. Y comienza a comer del árbol de la vida, que es Cristo el Señor. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria, el imperio y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un fuerte aplauso a Jesús. Un fuerte aplauso.